impactante esto. Cuando el Espíritu Santo me está enseñando este mensaje, la adoración a Dios activa la provisión. La provisión se representa por la lluvia. Y lo que Zacarías está escribiendo, que de todas las naciones de la tierra que no vengan a adorar a Dios a Jerusalén, Zacarías está diciendo no va a recibir lluvia. Pero Zacarías se atreve a pasar un poco más de aquellos que son su descendencia. Zacarías se salió del linaje de Abraham. Zacarías en ese tiempo te abarcó a ti y nos abarcó a mí, abarcó a los gentiles, porque él no solamente dijo de todas las naciones de la tierra, sino que dijo también de Egipto. O sea que hay gente que tiene que entender que tú no eras parte del llamado, tú no eras parte de la promesa. Tú y yo estamos aquí por la gracia. Nos sacaron de Egipto. Dile a alguien, tú fuiste sacado de Egipto. Dile a alguien, te sacaron de Egipto para que sepa dónde va a adorar. Aleluya. Bendigo la vida de toda la casa. Bendigo la vida de todos los que nos visitan hoy. Reitero el saludo. Siéntase en casa. Donde se adora al Cristo de poder, está en su casa. Así que los bendecimos. Igual que bendecimos todos aquellos que se conectan por las redes, que nos ven aún de la comodidad de su hogar. Les bendecimos y oramos a Dios para que el Espíritu Santo toque su vida aún a la distancia, en el nombre de Jesús. Quiero que usted me acompañe en el libro del profeta Zacarías, capítulo 14, a la altura del versículo 17. Vamos a estar declarando una palabra aquí. Él está aquí. Gracias, Espíritu Santo. Zacarías, capítulo 14, versículo 17. Para los que nos visitan primera vez, respondemos al nombre de Ketty Ramírez. Estamos pastoreando esta casa conjuntamente con mi esposo, el pastor Ramón Esteves. Y es una bendición poder ser instrumento de Cristo para predicar su bendito evangelio. Zacarías, capítulo 14, versículo 17. Leemos la palabra de Dios bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Amén. Padre, gracias. Gracias por tu santa y bendita palabra. Tengo que agradecerte cada vez que puedo estar delante de tu presencia, porque toda la gloria es tuya. Que me puedes permitir estar delante de ti, emitir palabras y explicar un mensaje. Te pido, Espíritu Santo, que venga sobre mí, que me use como instrumento tuyo, que me des el de nuevo y que me dirijas para que yo pueda fluir con la revelación que me has dado, y toda la honra y toda la gloria sea para ti. Oro por aquellos que están aquí, oro por los que están en la red, para que tu santa presencia sea la que dirija, para que sea tu Santo Espíritu el que abra los corazones, el que abra los espíritus, el que prepare los ambientes, el que prepare el escenario. Nosotros no somos dueños de escenario, tú eres el dueño de escenario, tú eres el soberano, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Todopoderoso, y a ti te doy la honra, te doy alabanza, te doy pleitesía. Me pongo en tus manos hoy, me pongo en tus manos hoy, como cada vez, Espíritu Santo. Sin ti no puedo, sin ti no puedo, me declaro incompetente sin ti. Alabado sea Dios.
aplauso, por favor. Alabado sea Dios. El Espíritu Santo me ha dado un tema concerniente a este año declarado el año de la provisión. Y el tema que el Espíritu Santo me ha dado: la adoración a Dios activa la provisión. Dígale a alguien: si necesita provisión, adora a Dios. Y es importante esto. Cuando estoy estudiando acerca de este profeta Zacarías fue uno de los jóvenes que salieron desterrados de la tierra de Judá en Jerusalén, cuando Nabucodonosor se llevó el pueblo cautivo a causa de la profecía que se había declarado a través del profeta Isaías, de que el pueblo, por la desobediencia, por haberse olvidado de Dios había decretado que se irían al exilio, que serían tomados cautivos, que vendrían los caldeos y los llevarían a Babilonia y los tendrían como esclavos durante 70 años. Zacarías fue uno de estos jóvenes que conjuntamente con Daniel, Sadrach, Ananías y Misael, conjuntamente con Ageo, conjuntamente con Nehemías, fueron tomados cautivos y fueron llevados a Babilonia. Me impacta algo aquí. Cuando estoy estudiando sobre Zacarías, durante el cautiverio, durante el tiempo que ellos estuvieron ahí esclavos, dice la palabra de Dios en Zacarías que vino una visión a él. Y la visión, la cual pudo ver Zacarías, fue aquella que le hizo entender que el pueblo se había olvidado de la promesa y del pacto que tenía con su Dios. Se habían olvidado de lo que Dios había plantado y se habían ido a servir a aquellos dioses paganos que ellos encontraron en esta tierra de Canaán, la cual Dios le había dado para que habitara. Y a causa de que la adoración del pueblo de Dios no fue dada plenamente a él, fueron desterrados. Y esto es lo que Zacarías entiende en una visión a través de un ángel que le está hablando. Pero me impacta algo aquí. Aunque ya Zacarías está viviendo el proceso y está entendiendo por qué los 70 años que tienen esclavos en Babilonia, dice la palabra de Dios que vino la visión a Zacarías y él ve en medio del mitra, en medio del jardín, en medio de las plantas, él ve un ángel. Y este ángel que él está mirando le permite señalar que vienen caballos blancos, negros, alazán, de diferentes colores, que vienen los caballos. Y Zacarías se pregunta: ¿qué es lo que estoy viendo? Me impacta algo aquí. El ángel que está al lado de Zacarías comienza a explicarle acerca de la visión. Hay tanta gente que te habla y te dice que tiene visión, y a veces tú no entiendes de qué se trata la visión. Porque cuando la visión que el Espíritu Santo te da, en el momento que Él te la da, si eso viene de parte de Dios y es una profecía, la cual tú tienes que declarar, en medio de la visión tiene que venir la revelación. Dile a alguien: no hay visión sin revelación. Me impacta esto aquí, porque Zacarías está viendo la visión y está viendo estos caballos y pregunta. El ángel que está al lado de Zacarías, allá en el jardín, pregunta: ¿de dónde vienen? Ellos dicen que vienen de rodear la tierra. Y dice que han visto la tierra como está tranquila, porque la tierra estaba quieta, porque estaba esclavizada. La gente estaba preso en Babilonia. Se detuvo la adoración, se olvidó Jehová, todo estaba tranquilo. Así hay gente que entiende que mientras no está en los caminos de Dios es que recibe la paz. Hay gente que no se da
la victoria. Es impactante esto. Zacarías ve esta visión y el ángel le está explicando que la tierra está tranquila, pero ocurre algo aquí. El mismo ángel que está hablando con Zacarías dice que clama a Dios y dice: ¿hasta cuándo te vas a olvidar de Israel? ¿Hasta cuándo te vas a olvidar de Judá? ¿Hasta cuándo te vas a olvidar de Jerusalén? Y dice que aquel ángel le dice a Zacarías, en medio de la visión le dice: clama. Hay alguien que tiene que entender que la adoración tiene diferentes tipos. La gente entiende que la adoración es aquel que tiene una voz bonita y entona una canción en cada uno de los niveles: do, re, mi, fa, sol, no sé qué. Pero yo le vengo a decir a alguien que hay una adoración que activa una intercesión, que el momento es clamor, que es lo que va a detonar la provisión que tú necesitas que llegue. En este momento, el ángel le dice a Zacarías, le dice: clama. Y me impacta algo aquí, que cuando Zacarías comienza a clamar, dice la palabra de Dios que el ángel habla con Zacarías y le dice que Jehová no se ha olvidado del pueblo a cual él escogió. Me impacta algo aquí. En el momento que Zacarías comenzó a clamar, inmediatamente se comenzó a activar algo en el mundo espiritual, de tal manera que la quietud que había causa del cautiverio fue movida. De tal forma que él escribe aquí en Zacarías 14 acerca de una visión que Dios le permite ver en la ciudad de Jerusalén. Y donde te he leído, dice: y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Te he hablado desde que el Espíritu Santo nos dio este tema, el año de la provisión. Entendimos que la provisión, por lo primero que se representa, es por la lluvia. Si no hay lluvia, se secan los ríos. Si no hay lluvia, se secan las plantas. Si no hay lluvia, no hay producción. Si no hay lluvia, todo se escasea. De tal manera que la provisión, tanto física como espiritual, es representada por la lluvia. Y Zacarías, luego de haber visto una serie de visiones acerca de la razón por la cual ellos estaban cautivos y fueron llevados a Babilonia, me impacta algo aquí. Zacarías, conjuntamente con los demás jóvenes, no fue aquello de lo que cambiaron aquella fe la cual habían conocido. Hay mucha gente que te dice que tiene fe en Dios. Hay mucha gente que te dice que cree en Cristo. Hay mucha gente que confiesa a Jesús de Nazaret, pero lo limita de acuerdo a la condición y al momento en que se encuentra. Estos jóvenes eran hijos de los judíos, eran hijos de Judá, de aquella tribu escogida que Dios dio a Abraham, y fueron llevados cautivos a Babilonia. El primer objetivo de Babilonia a través de Nabucodonosor fue cambiar la ideología, fue cambiar la fe de aquellos jóvenes, de tal manera que ellos dejaran de profesar al Dios que habían conocido y llegaran a adorar los Baales que existían en Babilonia. Pero es impactante aquí. Dice que acontecerá, escribe Zacarías, que las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén a adorar a Jehová, entonces dice que no recibirían lluvia. Me impacta algo aquí. Zacarías entendió algo, y fue que ya Dios le había dado la visión de que se restauraría el lugar de adoración. Ya Dios le dio la visión a Zacarías y le dijo: mira, aquí está Jerusalén.
no vendrá sobre ellos lluvia. Pero me impacta lo que dice el 18. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Entonces dice, vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es impactante esto. Cuando el Espíritu Santo me está enseñando este mensaje, la adoración a Dios activa la provisión. La provisión se representa por la lluvia. Y lo que Zacarías está escribiendo, que de todas las naciones de la tierra que no vengan a adorar a Dios a Jerusalén, Zacarías está diciendo no va a recibir lluvia. Pero Zacarías se atreve a pasar un poco más de aquellos que son su descendencia. Zacarías se salió del linaje de Abraham. Zacarías en ese tiempo te abarcó a ti y nos abarcó a mí, abarcó a los gentiles, porque él no solamente dijo de todas las naciones de la tierra, sino que dijo también de Egipto. O sea que hay gente que tiene que entender que tú no eras parte del llamado, tú no eras parte de la promesa. Tú y yo estamos aquí por la gracia. Nos sacaron de Egipto. Dile a alguien, tú fuiste sacado de Egipto. Dile a alguien, te sacaron de Egipto para que sepa dónde va a adorar. Es importante esto. Zacarías le dice, y si no viniere, caerán sobre ellos las plagas. Porque Zacarías no solamente vio el templo, Zacarías no solamente vio el altar, sino que Zacarías vio lo que le ha de ocurrir a aquellos que no adoran a Dios. Ay, Dios mío, pastor, usted me vengo asustado. Yo no te vine a asustar hoy. Yo lo que te vengo a decir, que hay una adoración que activa la provisión. Pero la adoración que activa la provisión no es aquella que tú vayas a ponerte a creer que un familiar, un buen amigo, que tú te encuentres un dominican short, que tú te encuentres un buen empresario, que tú le alabes y que esa adoración te va a dar la provisión. Yo vengo a decirle a alguien aquí que la única adoración que desata la lluvia temprano y la tardía es la que se hace aquel que es digno de gloria, aquel que merece alabanza. Cuando Zacarías habló de esta plaga, no te voy a detallar de esto, pero Dios le dijo a Zacarías, todo aquel que no me adore, mira que le va a ocurrir, es terrible. Su carne se consumirá en su cuerpo. Dios mío. Sus ojos se dañarán en su cuerpo. Será un juicio de tal manera que la gente tendrá que entender que no adoró al Dios verdadero. Pero cuando el Espíritu Santo me habla de este mensaje y me habla de que la adoración a Dios activa la provisión, es impactante lo que me enseña aquí. Y oye lo que dice: aquellos que no vinieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Aquí te explico el mensaje que tú me vas a entender. Cuando Zacarías está escribiendo esta visión, Dios le está hablando a Zacarías y le está diciendo a aquel que está cautivo, están en los 70 años. Ya Zacarías también vio el cumplimiento de los 70 años. Por tanto, Dios le refleja a Zacarías y le dice: yo voy a restablecer a Sion, yo voy a restablecer a Jerusalén. Pero ocurre algo: todo aquel que no valore y no cumpla con los estatutos que yo di, entonces va a venir una plaga. Pero les traigo noticias: al que adore, hay una lluvia que se va a desatar. Y hay gente que hoy va a conocer la lluvia que desata el cielo. Hay gente que hoy se va a dar cuenta que
Y me impacta porque Zacarías aquí me desata la revelación de este mensaje. Y dice que tienen que celebrar la fiesta de los tabernáculos. El pueblo judío, desde que Dios los saca de Egipto y los lleva por camino del desierto, les comenzó a enseñar que tenían que adorarle. Cuando Dios habla con Moisés, le dice: ve donde Faraón y díjele que deje mi pueblo para que vaya al desierto y me adore. Desde este momento ya Dios está decretando de que va a venir una provisión a causa de que el pueblo le adore. Y hay gente que no se está dando cuenta que lo que tiene retenido no le ha llegado porque no ha activado la adoración correcta. Pero hay gente que hoy va a activar una adoración. Hay gente que hoy va a encontrar el rumbo. Hay gente que está perdida. Pero en este día he venido a activar a alguien. He venido a dirigir a alguien. Es impactante esto. Dice que tiene que celebrar las fiestas solemnes de los tabernáculos. Cuando Dios le está dando esta declaración a Zacarías, Dios le está recordando algo a Zacarías. Le está diciendo esta profecía para que la diga al pueblo. Dios le está recordando a través de Zacarías de que él estableció una pauta, de que él le dijo: yo lo voy a sacar de la esclavitud de Egipto, pero me van a tener que adorar. Y el lugar donde ellos les adoraron era en tiendas, porque en el desierto, como usted comprenderá, allá usted no va a encontrar una suite en un cuarto piso. Usted no va a encontrar una piscina con un jacuzzi, porque ellos salieron de Egipto camino de un desierto. Por tanto, en el desierto, la manera como ellos adoraron a Dios fue a través de casas de campaña, las cuales eran tabernáculos. Y lo que Dios le está diciendo al pueblo, usted tiene que hacerlo. Le dice a través de Moisés continuamente, para que a usted no se le olvide de dónde Dios lo sacó. Hay gente que Dios tiene que darle siempre en la herida. ¿Sabe por qué? Porque si no le da, se le olvida de dónde lo sacó. Hay gente que Dios lo tiene que tener subyugado, porque si le suelta un poquito la zona, lo perdió. Dios le dijo a Moisés: este pueblo yo lo voy a sacar de Egipto, y ellos me van a adorar. Y tuvieron que adorarle en tiendas, en casa de campaña, si usted lo quiere entender. Esa lona que se ponen, esas cosas grandes, no será carpa. En algo así, una carpa. En ese lugar era donde se preparaba el tabernáculo de adoración a Dios. Por tanto, Dios no había morado en casa. Dios había morado en casa de campaña, en carpas ambulantes que tenían que moverla, porque estaban en el desierto. Y lo que Dios le está diciendo aquí a Zacarías: yo voy a restablecer el altar de adoración. Yo voy a restablecer mi casa de adoración, aquella casa que se destruyó, pero para que me adoren aquellos que valoren el desierto que pasaron, aquellos que recuerden que me tuvieron que adorar en tienda, aquellos que supieron que en medio de la escasez me adoraron y yo siempre estuve ahí. Me impacta algo aquí, porque cuando Dios le está hablando esto a Zacarías, Él le está diciendo: es necesario que el pueblo recuerde de dónde yo lo saqué. Hay gente que día a día hay que estarle recordando de dónde Dios lo sacó. Hay gente que ha tenido enfermedades incurables y Dios lo sana. Y desde que pasan 3 meses ya dijo que fue la ciencia, que tuvo buena suerte, fue algo que pasó, una casualidad, encontró un buen médico, pero se le olvidó el momento que estaba viviendo y mientras estaba clamando y cómo Dios lo libertó. Entonces por eso Dios le está diciendo a Zacarías, y le está diciendo: si no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos, lo que Dios le está diciendo algo aquí. Él está diciendo: yo le voy a dar la oportunidad,
Pero usted tiene que entender que usted tiene que celebrarme la fiesta solemne, aquella fiesta de agradecimiento. Lo que Dios está recordando a mucha gente que está viviendo proceso, que Dios en este día ha venido a decirte: yo escucho tu clamor, y a causa de la adoración genuina que tú haces, yo soy capaz de cambiar el panorama que tú estás viviendo. Pero yo voy a cambiar el panorama de acuerdo a la actitud que tú tengas conmigo. Porque hay gente que cree que va a engañar a Dios y cree que Dios es tonto, que le quiere pintar Dios espejo por espejito por oro. Usted a Dios no lo va a engañar. Impacta esto aquí, porque cuando Él dice que tienen que subir a celebrar esta fiesta, es porque los judíos sabían claro que esto fue un estatuto que tenían que cumplir. Eso fue un lineamiento a causa de Moisés, que Dios se lo escribió. Y hay tanta gente que quiere salvarse, y tú comienzas y le dices: es necesario para llegar al cielo vivir de tal manera. Tú tienes que vivir así, tienes que hacerlo así. Y comienzan a decir: la pastora le cogió conmigo. Yo no sé lo que quiere la pastora. El pueblo de Dios comenzó a murmurar a Moisés. Comenzaron a murmurar y le fue mal. Le fue mal. Diga alguien: yo no voy a murmurar. Yo voy a acatar, yo voy a obedecer, yo tengo que adorar. Si es en una casa de campaña, si es en el desierto, si es en la enfermedad, lo importante es que tú adores, porque no importa dónde tú adores, la adoración va a desatar la provisión. Hay alguien que hoy va a adorar en la peor condición, en la peor situación, y hay lluvia que se avecina, hay lluvia que se avecina aquí, hay lluvia que se avecina aquí. A Dios que activa la provisión. Es importante esto. Este mensaje que Dios le dio a Zacarías, para que la gente esté claro. A veces la gente tú le predicas y no cree, dice: no, la pastora yo le estoy viendo siempre. Y necesita escuchar a otros, porque el mismo Jesús lo dijo: nadie es profeta en su tierra. Necesita la confirmación. Me impacta algo. La palabra de Dios es tan clara que ellos estaban todos. Estaban esclavos el grupito de los hebreos, pero Dios no le habló un solo. Él le habló a Zacarías y también le habló a Ezequiel. Me impacta lo que Dios le habló a Ezequiel cuando también estaba cautivo, acerca de la adoración, y acerca del mismo templo, y acerca de la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta de los tabernáculos es una fiesta que se celebra por 7 días. Todavía el pueblo de Israel la celebra en Medio Oriente. Es una fiesta de agradecimiento, donde ellos reconocen que vivieron en casas de campaña, donde ellos reconocen que vivieron en tiendas, y por esos 7 días ellos viven y se quedan en tiendas, para que la descendencia que no vivió ese tiempo reconozca y se dé cuenta de lo que vivió y cómo Dios lo libertó. Entonces el 8º día es donde ellos se hace la máxima celebración. En el 8º día se hace fiesta de júbilo, porque ellos celebran cómo Dios los sacó de Egipto y cómo de adorarle en tienda de campaña, entonces Dios le dio la oportunidad de llegar a Jerusalén. Y acerca de esto, Dios también le habla a Ezequiel. Y Ezequiel ve la misma visión. Ezequiel lo ve un poquito más detallado, porque él está viendo el que tiene la vara de medir, y le comienza a medir desde los atrios, desde los 4 puntos cardinales de la casa de Dios en Jerusalén. Y dice Ezequiel que él en el espíritu, estando en Babilonia, fue llevado a Jerusalén. Hay gente que tú le predicas y tú le dices: yo te vi anoche, yo vi a lo que tú estabas y crees que tú estás loco. Ezequiel estaba en Babilonia y dice que en el espíritu fue llevado al monte de Jerusalén. Y cuando Ezequiel llega al monte y ve la misma visión que estuvo viendo Zacarías, y ve el templo y ve todas las medidas, es impactante lo que vio Ezequiel, que también lo vio Zacarías. Y dice Zacarías: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ella hacia el mar oriental
y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Lo que Zacarías pudo ver y Ezequiel lo confirmó es que por la adoración a Dios iba a emanar un río de agua viva, de tal manera que iba a regar a todo el pueblo. Y Ezequiel vio un poquito más que Zacarías, porque Ezequiel, aquel ángel que tenía la vara de medir, dice que le midió 1000 codos. 1000 codos es una medida de aproximadamente 500 metros. El que conoce de medida en longitud. Y cuando el ángel llevó a Ezequiel y dice que le midió los primeros 1000 codos en aquella agua que era la provisión, dice que le llegó a los tobillos. Pero aquel ángel siguió enseñándole a Ezequiel y dice que le midió 1000 codos más, o sea, le midió 500 metros más. Y cuando le midió la distancia, ya el río no le daba a los tobillos, sino que le estaba dando a las rodillas. Pero no se quedó ahí. El ángel siguió caminando con Ezequiel y le midió 1000 codos más. Y cuando le midió los 1000 codos más, dice que ya el agua le pasó de las rodillas, entonces le llegó hasta los hombros. Pero el ángel siguió caminando con Ezequiel y dice que le midió 1000 codos más. Hay alguien que le van a medir codos hoy. Hay alguien que le van a medir codos hoy. Hay una provisión que trajo cinta de medir aquí hoy. La adoración que Ezequiel tenía en esa visión, dice que él tuvo esa visión, la misma que él vio en el río Quebar también cuando estaba en el cautiverio, que dice que cayó como muerto y el ángel tuvo que darle fortaleza y fortalecerlo para él ver. Pero después que el ángel lo llevó la tercera vez a los 1000 codos, dice que la cuarta vez que volvió a medir los 1000 codos, ya él no podía caminar, sino que el agua era tan profunda que para poder pasar obligatoriamente tenía que nadar. Yo vengo a hablar con gente que tu provisión estaba escasa, la provisión estaba en el tobillo, la provisión no había caído, pero va a llegar una provisión que es tanta que tú vas a tener que nadar en ella, porque la lluvia va a ser tanta que el río se va a desbordar. Hay ríos que se desbordan hoy, hay ríos que se desbordan hoy. Cuando yo meditaba con el Espíritu Santo, la adoración que activa la provisión, y Zacarías está hablando de la lluvia, que aquel que adora es que le va a llevar la lluvia. Dese cuenta que el río, si no llueve, el río no va a tener caudal. Donde hay caudales porque llueve mucho. Usted sabe que aquí en el norte está el yaque del norte, está el yaque del sur, yo no sé cómo se llaman, pero si no tienen lluvia no son caudalosos. Así que yo vengo a hablar con gente que la lluvia va a ser tanta que tú no vas a caminar en la presencia, tú vas a tener que nadar en el Espíritu. Hay gente que hoy se le va a traer provisión, que se le va a activar el Espíritu. Yo vengo a activar el Espíritu de gente aquí. Vengo a activar adoradores, vengo a activar adoradores que van a comenzar a nadar. Hay gente que va a comenzar a nadar aquí, hay gente que va a comenzar a nadar aquí. Y cuando el Espíritu Santo me habla esto, me dice la adoración a Dios que activa la provisión, entendí algo. Entendí que Ezequiel, que Zacarías estaban cautivos, pero hubo una adoración que no se detuvo. Hubo una adoración que los caldeos no la pudieron detener. Hubo una adoración que Babilonia no la pudo detener. De tal manera que Ezequiel pudo ver que a causa de esta adoración el río de Dios salía y regaba toda la tierra. Pero me impacta algo aquí. Dice que estos dos ríos, que fueron los mismos que vio Zacarías y también los vio Ezequiel, dice que estos ríos salían de debajo del altar hacia el oriente y hacia el occidente.
Es como cuando usted coge hacia un lado y hacia el extremo contrario. Así estaban corriendo estos ríos. Pero lo impactante de estos ríos es que dice que llegaban al mar. Entonces inmediatamente llegaban al mar. Dice que el agua del mar recibía sanidad. Pero me impacta algo aquí. Dice que todo aquel que cruzare por el río tenía que ser sanado. O sea, que hay mucha gente que está viviendo procesos de salud, que está viviendo situaciones difíciles, porque necesita sumergerse en el río. Estos ríos que vio Ezequiel y que también vio Zacarías, no era un agua normal. Zacarías dice, aguas vivas. ¿Usted sabe qué significa agua viva? Como la palabra lo está diciendo literal, está viva. Hay gente que se quiere sumergir, está buscando en lugares muertos y secos. El que no está buscando en la presencia de Dios, la adoración, está buscando en lugares muertos y secos. Pero Zacarías vio que salían 2 ríos de aguas vivas. Pero me impacta algo aquí. Casi termino y te desato esta palabra. La adoración a Dios que activa la provisión es aquella que tú la haces reconociendo que tu provisión viene de Él. Y nosotros, los que estamos viviendo en este tiempo, tenemos que entender algo. Mucha gente quiere solamente enfatizarse en lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Y es bueno predicar de lo que te he hablado acerca de la visión de Zacarías, la cual confirmó Ezequiel, y lo que ocurrió con el pueblo de Dios cuando fue llevado cautivo hasta Babilonia, de tal manera que el templo se reconstruyó cuando Nehemías y Esdras y el sacerdote Josué, del cual habla Zacarías. Pero esto volvió y se repitió, porque nosotros los seres humanos tenemos un problema, que Dios no nos puede soltar mucho la soga. Cuando Dios le suelta la soga, se descarría. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo volvió y falló, de tal manera que Jerusalén fue destruida, y todavía al día de hoy la ciudad de David, Jerusalén, todavía no se ha reconstruido el templo. Y Nehemías, Zacarías, Ezequiel entendieron que esto Dios lo podía cambiar, pero vieron que del altar era que salía la provisión de agua que iba a llenar cada vida, cada pueblo. Y me impacta algo aquí. En la fiesta de los tabernáculos, el pueblo judío celebra esta fiesta. Todavía hay gente que en este tiempo, aquí en República Dominicana, entiende y quiere vivir de acuerdo a la metodología judía. Y dice, esto no es lo que dice el hebreo, esto no es lo que dice la Torá. Le traigo noticia. La Torá es bueno estudiarla, el hebreo es bueno estudiarlo. Pero Pablo dijo, para esa Israel física, él le dice a los romanos, a ellos se le escribió. Y a causa de que ellos fueron detenidos por un tiempo, entonces esto permitió que a nosotros, los gentiles, se nos permita acceder a esta bendición. Y cuando te hablo de que la adoración a Dios activa la provisión, fue una que aquel que fue enviado por Dios a desatar la provisión lo cumplió en dicha fiesta de los tabernáculos. ¿Cómo así, pastor? Zacarías dijo que todas las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos y que no adoraran a Dios de toda la tierra
y aún de Egipto no iban a recibir la lluvia. O sea que no iban a tener la provisión y más adelante la salvación en aquella Jerusalén que no solamente se construirá aquí en la tierra, sino que Juan la vio en Apocalipsis, la misma nueva Jerusalén, y vio los dos ríos que también salen de allá. Así que hay alguien que tiene que entender que tú tienes promesa aquí y tienes promesa allá, y lo único que hay que hacer es adorar. Hay alguien que hoy va a aprender a adorar. Hay alguien que hoy se le va a activar la adoración. Escucha esto. Cuando Jesús vino a la tierra, los judíos no le recibieron. Ellos no creyeron que Él era el Hijo de Dios. Sus propios hermanos no creyeron en Él. Relata el libro de Juan, el Evangelio de Juan, que se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Y Jesús estaba en Galilea con los hermanos. Dice que le dijeron los hermanos a Jesús: vete a la fiesta de los tabernáculos. ¿Usted me entendió ahorita? Yo le hablé de la fiesta de los tabernáculos. Son 7 días dedicados a Dios, y el 8º día se da la celebración porque Dios los sacó de Egipto. Y recuerdan que estuvieron en tienda. Escuche esto: cuando los hermanos de Jesús le dicen vete a Jerusalén, Jesús le dice no es tiempo de ir. Se van los hermanos delante, pero Jesús llegó detrás. Dile a alguien: aunque tú no has visto a Jesús todavía, aunque hay gente que te dice que lo conoce, aunque tú lo estés esperando por la puerta de adelante, Él dijo que va a llegar, y va a llegar. Aunque tú no lo estés esperando, Él va a llegar. ¿Sabes qué ocurre aquí? Te estoy hablando de la adoración a Dios, activa la provisión. Ocurrió algo aquí. Estaba la fiesta de los tabernáculos. Estaban los judíos celebrando la fiesta. Y me impacta lo que Juan escribió. Y es el mensaje que te vengo a traer en esta mañana. Me impacta lo que Juan escribió. Juan conocía lo que escribió Ezequiel. Juan conocía lo que escribió Zacarías. Ellos sabían que había que adorar en Sion. Sabían que había que adorar en Jerusalén. Y que el que no adorara ahí no iba a recibir provisión. Ellos sabían del agua, de las aguas salutíferas que salían del altar. Pero ocurrió algo el último día. Dígale a alguien: viene el último día. Dígale a alguien: viene el último día. Ocurrió algo el último día. Y es que dice que en el último y gran día, dice Juan, en el capítulo 7, versículo 37 de Juan, dice que en el último y gran día, dice que Jesús alzó la voz. Mire cómo yo estoy aquí. Dice que Jesús alzó la voz después que celebraron la fiesta, después que entendieron que había que adorar a Dios, después que entendieron que se necesitaba el agua, después que entendieron que hacía falta sanidad. Dice que Jesús se levantó en aquel último y gran día y dijo: el que tenga sed, el que tenga sed. Hay alguien que necesita la provisión. Él dijo: el que tenga sed, venga a mí, beba. Y dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Yo vengo a hablar con este aquí, que el río está dentro de ti, la provisión está dentro de ti, el río está dentro de ti. Cuando el Espíritu Santo me daba este mensaje, la adoración que activa la provisión, ¿sabe qué? Es que tiene que haber una adoración que va a activar el río de agua viva que está dentro de ti. Y hay alguien que tiene que entender que el agua viva se llama Jesús de Nazaret. A través de su Santo Espíritu, hoy yo vengo a activar